capítulo 7. Versículos 41 y 42. Pues mire, lo vamos a leer desde el 36. Desde el 36. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos hables a nuestra mente, que nos hables a nuestro corazón, en donde quiera que nos encontremos, donde quiera que estemos escuchando este sermón, Señor, como los que estamos aquí presentes. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón. Queremos ser entendidos en tu palabra, Señor. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Dándote gracias, Señor, por todo lo que nos has perdonado a cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te exaltamos. También te pedimos que nos ayudes a perdonar, como tú nos perdonas a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Si usted le quiere poner un título a la predicación, póngale El Dios que perdona. El Dios que perdona, y este es el sermón número 6 de la serie que estamos predicando de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde encontramos la parábola aquí? Precisamente la encontramos en los versículos 41 y 42. Ahí encontramos la parábola. La parábola de los 2 deudores. Pero el título de la predicación, como se lo repito, El Dios que perdona. Creo que ya sabemos que tenemos un Dios que perdona. Sabemos que tenemos un Dios que tiene una característica o una perfección que es perdonador, y que de una manera u otra también nosotros deberíamos de imitar ese perdón que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Acá el Señor Jesús estaba contando esta parábola, que fueron perdonados 2 personas que debían cierta cantidad de dinero. Una debía 50 y el otro debía 500. Uno debía mucho, el otro debía poco. Pero la enseñanza central de esta predicación, pues, es la magnitud del perdón de Dios. ¿Hasta dónde puede abarcar el perdón de Dios? ¿Hasta dónde abarca? No lo comprendemos. No sabemos cuánto el Señor es capaz de perdonar. Incluso nosotros mismos nos podemos llegar a sorprender de la capacidad que Dios tiene de perdonar. ¿Por qué? Porque podemos ver en una iglesia a personas que quizás en su pasado cometieron pecados imperdonables para el ser humano. Un asesinato, qué sé yo, una violación, qué sé yo. Para nosotros eso yo no lo perdono, eso incluso llegamos nosotros a decir: eso no tiene perdón de Dios, cuando en realidad sí tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque si se arrepiente de todo corazón la persona, el Señor es fiel y justo para perdonar. Nos ha perdonado a nosotros. Probablemente nosotros digamos: no, pero es que no se va a comparar lo que hace un violador, un asesino, un ladrón con lo que yo hago. Sí, es cierto, no se puede comparar. ¿Por qué? Porque son consecuencias distintas ante esos pecados. Pero pecado es
pecado, sea una mentira como sea una violación. El pecado lo que hace es alejarnos del Señor, apartarnos del Señor. Y este pasaje pues debe de ayudarnos a reflexionar sobre la necesidad que también tenemos nosotros del perdón de Dios y el perdón pues que hemos recibido de parte de Él. Este pasaje nos anima a ofrecer también ese perdón a los demás, porque somos egoístas. Lamentablemente el ser humano es una persona egoísta, en el sentido de que yo busco lo mío propio. Yo quiero mi perdón, yo quiero que el Señor me perdone, yo me siento mal y está bien que nos sintamos mal por lo que hemos hecho. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos ha hecho algo a nosotros? Yo no lo perdono. Que se busque la vida, que vea cómo sale de esto, que no se acuerda cómo me trató, que no... Pero eso no es lo que nos enseña en la Biblia. Yo sé que es duro porque aparentemente el que perdona puede llegarse a pensar que es una persona débil. Buena sería lo ideal, pero no. Débil en el sentido, no, es que no pasa nada con que me pisoteen. No, son dos cosas distintas. Una cosa es el saber decir no cuando a uno lo están pisoteando, cuando uno lo están haciendo sentir mal, y otra cosa es saber perdonar. Saber perdonar. Entonces, este pasaje nos anima a ofrecer ese mismo perdón, teniendo en mente algo, teniendo en mente que todos hemos sido perdonados en la misma medida por Dios, independientemente de la magnitud de nuestras deudas. Dice que aquí habían dos personas que debían, unos 50, otros 500, uno poquito, uno mucho. Quizás el Señor tiene más que perdonarme que a ustedes, pero igual en la misma medida el Señor me perdona a mí. ¿Por qué? Por el arrepentimiento y sobre todo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje? El amor de Dios. El extraordinario amor de Dios que se manifiesta precisamente en ese perdón. ¿Cuándo manifestamos nosotros el perdón a las demás personas? No solamente es cuando le decimos te amo, porque decir te amo es fácil, del diente al labio, no, yo te amo. Pero a espaldas de esa persona me puedo estar traicionando. Entonces, decir te amo es muy fácil. Cuando en verdad nosotros demostramos ese amor, cuando perdonamos. Cuando el Señor nos ha demostrado su amor, cuando nos ha perdonado a través de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos también hacer nosotros? Ya que la palabra nos invita también a perdonar, a amar a los demás como a nosotros mismos, a demostrar ese amor. Ojo, yo tenía a mi pastor que decía que nosotros perdonamos con cola. ¿Qué es perdonar con cola? Te perdono, pero no te olvido. Y a la primera de cambio estamos peleando, pero que vos decís, y que no ya habías perdonado, pues. Entonces, si sigue aquello en el corazón de uno, no ha perdonado. Dice la palabra de Dios que Él puso nuestras iniquidades tan lejos como está el occidente del oriente. Así las alejó. Y ya no las trae a memoria. ¿Quién las trae a memoria? ¿Quién trae a memoria nuestras fallas? El enemigo, Satanás. Cuando llega a susurrarnos, estás en la iglesia, te estás congregando y si eres malo, si ayer hiciste esto, si ayer pensaste esto, si ayer le dijiste esto a tu marido, si ayer le dijiste esto a tu amigo. Es cierto. Entonces no soy digno de estar en la iglesia. No me voy a congregar más porque ganó el enemigo. ¿Por qué? Porque trajo a la memoria algo que el Señor mismo ya nos había perdonado a nosotros. Y el Señor ya nos perdonó. Perdonémonos también nosotros. Porque hay muchas personas que viven con esa culpa. Ay, no, es que yo no sé si el Señor de verdad me ha perdonado. Si lo promete en su palabra que el Señor perdona, el Señor perdona. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor dice algo en su palabra, se hace.
y lo cumple, porque no es como nosotros, que damos una palabra y después nos arrepentimos, nos retractamos, nos echamos para atrás. El Señor no, el Señor es fiel y digno para perdonar. Lo dice el apóstol Juan, si pecáis, dice, tenéis abogado. ¿A quién? A Jesucristo, que es fiel y justo para perdonar. Yo siempre les decía también a los hermanos, hablando un poco del bautismo, cuando estábamos en el tiempo de la Santa Cena, hay dos ordenanzas en la iglesia cristiana evangélica. Una es el bautismo y la otra es participar de la Santa Cena. Son dos órdenes que nos ha dado el Señor: bautizarse y participar de la Cena del Señor. Entonces yo les decía a los hermanos, usted me puede decir a mí, pastor, es que estoy en pecado y por eso yo no voy a participar de la Santa Cena. ¿Está en pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pongan a cuenta. Ponte a cuenta. ¿Qué dice? Pide perdón. ¿Qué dice? Tenemos un abogado que es fiel y justo para perdonar. Entonces, si no quieres participar es porque no quieres de verdad. Pero implica el creernos a nosotros mismos también de que hemos recibido el perdón. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Y Dios es tan lindo, Dios es tan hermoso, Jesucristo es tan perfecto, que Él no solamente perdonó nuestros pecados pasados, Él perdona nuestros pecados presentes y también perdona nuestros pecados futuros. Ojo, paréntesis, que esto no es una licencia para decir, entonces si ya perdonó mis pecados futuros, entonces venga, voy a pecar y voy a divertirme, voy a hacer las cosas que no puedo hacer porque soy cristiano. No. Significa amor hacia Él, el saber que Él ya me perdonó mis pecados futuros. ¿Acaso el Señor no sabe todo? ¿Acaso el Señor no es omnisciente, que lo conoce todo? Él sabe el día de mañana que yo voy a fracasar, que yo voy a tropezar, que voy a pecar. Jesucristo es tan bueno que dice la palabra de Dios allá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que Él murió por nosotros para perdón de nuestros pecados, a sabiendas o siendo sabedor de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Mucha gente, cuando se le habla del evangelio, es, no, es que primero me voy a poner a cuenta con el Señor para luego congregarme para la iglesia. No, eso es mentira. Ven primero a la presencia del Señor, porque el Señor te está llamando para perdonarte. No es que no estoy preparado. El Señor prepara nuestros corazones para presentarnos delante de Él. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad espiritual. ¿Y cuál es esa necesidad espiritual? El perdón de nuestros pecados. Es la mayor necesidad que el ser humano tiene y que no la ve. El ser humano cree que tiene otras necesidades. Hombre, tenemos necesidades materiales, necesidad de trabajar para comprar el alimento, necesidades en la casa, que hace falta esto, que hace falta lo otro, pero a fin de cuentas la necesidad más grande que el ser humano tiene es la necesidad del perdón, ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a nuestros padres o a nuestras madres? Y teníamos la necesidad de pedirle perdón y papá, mamá, sé que lo que hice no estuvo bien. Perdóname por lo que hice. ¿Y cómo se sentía después el hijo? Tranquilo, en paz, libre. ¿Recuerdan esa otra parábola que la vamos a estudiar si Dios quiere? La parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es, por excelencia, la ilustración sobre el perdón que hay. Por excelencia. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo dice que se fue lejos y malgastó lo que el padre le había dado, esa herencia que le había dado, la malgastó. Y llegó un momento en que él cayó en la cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si los jornaleros de mi padre están mejor que yo estoy con los cerdos acá, ellos comen mejor. Me voy a levantar, pensó, y voy a ir donde mi padre y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco más llamarme tu hijo.
Pero no se quedó solamente en el pensamiento, también actuó, llevó a la acción eso que él pensó y se fue para la casa de su padre. Y dice la parábola que el padre, cuando lo vio llegar, no llegó a recriminarle, no llegó a decirle: ¿y qué hiciste con todo el dinero que te di? ¿O por qué malgastaste la herencia que te di? Dice que le extendió los brazos y lo abrazó. Le extendió sus brazos y lo abrazó. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Nos extiende sus brazos y nos ofrece, óiganlo bien, nos ofrece el perdón. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Reconocer esa necesidad que nosotros tenemos de ese perdón, de ese amor de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó. ¿Se recuerdan la primera clase del discipulado que tuvimos? Ese dilema. ¿Cómo es posible que Dios, siendo un Dios tan justo, nos perdone? Si Él pues no tiene comunión con el pecado y comunión con la maldad, porque nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Cristo hace el perdón accesible para todos aquellos que, alzando sus ojos en fe, le reconozcan como el único y suficiente Salvador de sus almas. Hay una deuda que nosotros tenemos con el Señor. Hay una deuda que no la podíamos pagar. Entonces debemos de considerar a estos dos deudores. Leamos el 7:41. Dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Un denario aproximadamente era el salario de un día. Entonces digamos que uno le debía 50 días de trabajo y el otro le debía 500. De igual manera el Señor los perdonó. Y como le dije anteriormente, yo no sé, y no sé si se va a escuchar pesado, pero ni me interesa saber cuáles son sus pecados, porque no es a mí quien me tiene que decir: mire, es que yo he hecho esto. No, es delante del Señor. La iglesia tradicional católica pues practica eso, que va delante del cura y: padre, perdóneme. No, el padre no tiene por qué perdonarme nada a mí. Quien me perdona a mí es el Señor. Él es el que me ofrece su perdón. Él es el que puede perdonarme lo más grande, lo más horrible, lo más negro, lo más sucio que yo pude haber hecho. Él es el único que tiene la capacidad, porque al igual que estos dos deudores, se nos ofrece ese perdón, independientemente sea de 50 denarios o sea de 500 denarios, lo que le debemos al Señor. A ambos los perdonó. Entonces debemos reconocer nuestra deuda para ser más agradecidos con el Señor. Una pregunta que quede para nosotros: ¿cada cuánto nosotros le damos gracias a Dios por habernos perdonado nuestros pecados? ¿Cada cuánto le decimos: Señor, gracias por haberme perdonado? ¿Qué dice el versículo 42? Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le dice al fariseo, ¿cuál de ellos le amará más? El que le perdonó más. Independientemente uno u el otro, el amor, la gratitud de estos dos deudores estaba para su acreedor, para el que le debían. Había gratitud. ¿Hay gratitud en nuestros corazones? Debe de haber gratitud en nuestros corazones, porque lo que ha hecho el Señor no ha sido un simple te perdono.
No ha sido un simple decir, mira, no pasa nada, como muchas veces nosotros decimos, cuando llega alguien a pedirnos disculpas, no pasa nada, pero sí pasa, ese no pasa nada es un no te perdono enmascarado, para quedar bien, para no quedar el malo de la película, decir, yo le pedí perdón y no me perdonó. No, Dios no dice, no pasa nada, sí pasa, y por eso es que Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir, a padecer, a sufrir por cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados. Entonces, si hasta el día de hoy, pocas veces, nos recordamos o viene a nuestra mente, a nuestra memoria, el ser agradecidos con el Señor por habernos perdonado nuestros pecados, que a partir de hoy podamos tener eso más en mente, eso más en cuenta. Como cuando no se nos olvida tomar una pastilla, cuando no se nos olvida apagar el fuego de la cocina al salir, o coger nuestras llaves, o coger el móvil antes de salir. Eso no se nos olvida. Bueno, puede llegarse a olvidar, pero por lo general lo tenemos muy en cuenta, todas esas cosas. ¿Vas a salir? O las mamás son expertas. ¿Llevas esto? ¿Llevas aquello? ¿Llevas lo otro? Recordarnos, el Espíritu Santo hace eso. Da gracias. Nos recuerda a nosotros que debemos dar gracias. ¿Por qué? Porque hemos recibido una misericordia, ojo, sin condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha perdonado sin ponernos condiciones. Quizás vamos a creer que esto es erróneo, no lo sé, pero Dios nos perdona sin ningún tipo de condición. Simplemente el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento puede llegarse a confundir con el remordimiento, que son dos cosas distintas. El remordimiento es como cuando me puedo comer 3, 4 pupusas y me quedo muy lleno y digo, ya no vuelvo a comer de esto. O como cuando les hace daño algo que comen, pero les gusta. Bueno, el caso de Anita, el café, el picante. Por la tarde me duele el estómago. ¿Qué has comido? Ya me acordé. Fue el picante, fue el café. No, ya no voy a volver a... Eso es remordimiento. Ya no lo vuelvo a hacer. Pero después, ahí está el café, ahí está el picante, lo que nos haga daño, porque nos gusta. Remordimiento. El remordimiento se parece al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque incluso puede haber llanto, puede incluso haber desesperación. Y decir, no, nunca más lo vuelvo a hacer en la vida. Mentira. El arrepentimiento viene de una palabra griega que implica un cambio de dirección. La mejor manera de poder explicar el arrepentimiento es cuando uno vuelve atrás y se redirige hacia donde iba a ir. Por ejemplo, digamos que yo estoy aquí y digo, quiero ir para Lleida. Pero agarro este caminito que va hasta allá, llego a una montaña que se llama Miralcampo. Me equivoqué. Cometí un error de pecado. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy allá en el pecado? Retroceder, regresar a Mollerusa y tomar la dirección correcta hacia Lleida que yo quería ir. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Retroceder, ver el lugar donde nos equivocamos, ver el lugar donde nos confundimos y redirigir nuestros pasos. ¿Hacia dónde? Hacia el Señor. Que como el Padre del Hijo pródigo nos está esperando con los brazos abiertos para decirnos, te perdono. Te perdono. Entonces, no hay una condición como lamentablemente se hacía en tiempos medievales en la iglesia tradicional católica, que para ofrecerte el perdón tenías que pagar algo, tenías que ofrecer algo. No, esto ya no es así. O incluso en tiempos
del Antiguo Testamento, cuando para obtener el perdón tenías que sacrificar un animal. Esto era solamente un simbolismo, dice la carta de los Hebreos, que era sombra nada más de lo que iba a acontecer un día, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que el Señor no pide condiciones para perdonarnos. Nosotros sí, ¿verdad? Te perdono si me compras esto. Te perdono si me llevas aquí. Te perdono. No, el Señor no perdona con un sí condicional, una condición. Te perdono con condiciones. El Señor perdona y ya. Y ese perdón se dirige hacia nosotros luego en gratitud y luego hacia Él en un cambio de dirección, en un cambio de actitud, en de verdad ya no volver a hacer aquellas cosas que he hecho mal. Entonces debemos de enfocarlo. Volvamos al hijo pródigo. ¿Qué le pidió el padre del hijo pródigo para darle el perdón? ¿Qué le dijo? Nada. Simplemente lo estaba esperando con los brazos abiertos para obtener ese perdón. La parábola del hijo pródigo, pues el padre no exige a su hijo nada cuando regresa tras malgastar esa herencia. En cambio, pues celebra, hace una fiesta. ¿Por qué? Porque hubo alguien que estaba muerto y ahora vive. Eso fue lo que él dijo. Mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Muerto es sinónimo del pecado, de la ausencia de Dios en la vida de las personas. ¿Y qué es lo que nos da vida a nosotros? El perdón de Dios a nosotros nos da vida. Y quiero terminar con esto y repitiéndolo. Ser agradecidos con el Señor. Ser agradecidos con el Señor. Les invito a que meditemos más de lo normal, más de lo que hacemos. Porque en la medida en que nosotros meditemos más en el perdón que se nos ha dado a nosotros y la forma en la cual hemos obtenido ese perdón, vamos a expresar hacia el Señor nosotros una verdadera gratitud. Yo sé que le damos gracias a Dios por todo, por lo que nos da, por lo que nos quita, como lo decimos en la oración. Gracias, Señor, por los alimentos. Gracias, Señor, por la casa que tengo, por la familia que tengo, por los hijos que tengo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por aquello. Pero también agradezcamos por el perdón. Porque si no hubiésemos sido perdonados, si el Señor no hubiese muerto por nosotros, otra fuera nuestra vida. Otro fuera nuestro destino. Estaríamos apartados del Señor. Estaríamos sin la cobertura de Dios en nuestras vidas. Por eso, tenemos el Dios que perdona, el Dios que nos da perdón, que nos ofrece su perdón, para que lo imitemos a Él, perdonando a los que nos han ofendido. ¿Recordamos esa oración modelo? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. ¿Y qué más dice? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonemos, sepamos perdonar, sin condición, como nuestro Señor Jesucristo nos perdona
a nosotros. Estamos llamados a vivir ofreciendo el mismo perdón que el Señor nos ofrece a nosotros. Ser perdonadores debería de ser también una de las características del Hijo de Dios. Saber perdonar. No decir, no pasa nada, sino en verdad decido, es una decisión, decido perdonarte. En primer lugar, decido obedecer a Dios porque nos invita a perdonar a las demás personas. Y luego, decidir perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Cuántos nos han ofendido a nosotros? Y les digo algo, perdonen o perdonemos, aunque no nos pidan perdón, aunque no lleguen tras nosotros pidiendo perdón, porque muchas veces nosotros también pecamos de soberbios y decimos, sí, lo voy a perdonar, pero cuando venga aquí arrastrado, de rodillas, cuando venga humillándose, tal vez no lo decimos así, pero estamos esperando que Él venga, que se acerque, que reconozca que ha fallado. Perdonemos y perdonémonos nosotros también. Vivamos la vida plena que el Señor nos ha dado. ¿Cómo vamos a vivir esa vida plena? Agradecidos con el Señor por ese perdón que nos otorgó en la cruz del Calvario a través del sacrificio sustitutivo, expiatorio, o que nos tocaba a nosotros, pero Cristo lo sufrió por cada uno de nosotros. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por los que han estado presentes, Señor, también en las redes sociales. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu perdón. Ayúdanos a dos cosas esenciales, Señor, que hemos aprendido en esta mañana. A ser agradecidos por el perdón que tú nos has ofrecido y a ofrecer también, Señor, el perdón a los demás que nos han ofendido. Queremos, Señor, imitarte, porque tu palabra nos dice, sed santos como yo soy santo. Tu palabra nos invita, Señor, a ser como tú, a llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y si Cristo lo haría, también nosotros, Señor. Si Cristo ofreció perdón, también nosotros ofrecer ese perdón. Y ser agradecidos contigo. Te amamos, te exaltamos. La gloria, la honra, la alabanza, solo para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.